Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición estar por aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y saludos a cada uno, saludo a este gran ministerio, que es una bendición de unir por aquí, por esta plataforma, este grupo de hombres y mujeres, de verdad, para ser edificados en la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi espíritu. Gloria a Dios. Y quiero que, por favor, si tienen sus Biblias, me gustaría que tuvieran sus Biblias en las manos. Yo siempre digo esta expresión, la Biblia es el alma de guerra de todo intercesor y de todo hombre o mujer que le gusta la oración. Porque con la palabra que nosotros movemos los cielos, con la palabra que hacemos huir al enemigo y con la palabra establecemos, declaramos y decretamos, aleluya, lo que Dios ha dispuesto para la tierra. Entonces quiero que vayamos por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Hoy vamos a tener un mensaje expositivo y vamos a ver unas grandes verdades aquí que nos ayudará como hombre y mujer de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a trabajar con ese capítulo para ver ciertas cosas y vamos a aprender algo interesante. Gloria a Dios. Le voy a dar 30 segundos para que usted tenga su Biblia en la mano, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19. Iniciamos la palabra de Dios. Vamos a leer 9 versículos de la palabra, este capítulo 19. Iniciamos leyendo la palabra, las escrituras, y dice de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta ahora el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el único autor presente en tu libro. Trae una palabra llana, una palabra iluminada. Señor, una palabra clara, sencilla. Y que esta palabra, Señor, nos edifique y nos bendiga a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, el tema que Dios puso en mi corazón, yo lo titulé de la siguiente manera y se llama así, a todos nos pasa. Voy a decirlo otra vez, a todos nos pasa. Gloria a Dios. El término a todos nos pasa, lo que quiere dejar dicho es que la mayoría o todos tenemos que pasar
por procesos en nuestras vidas. Un proceso que pasó una persona a nivel emocional, a nivel sentimental, nosotros no estamos absueltos de que esas cosas no nos pasen también. Nosotros somos seres emocionales, somos seres sentimentales. Y muchos dirán, yo no he pasado por ahí, pero tarde o temprano tú pasarás por una etapa similar a la que otro pasó y tú puedes decir, ya entiendo a X persona. Y cuando leemos el libro de Primera de Reyes, cuando se resalta ese libro, lo primero que pensamos es en el profeta Elías. La Biblia habla del profeta Elías. Dice la palabra de Dios y habla que sobre Samaria, sobre Israel, se estableció un rey llamado Acab. Y dice que Acab, al unirse matrimonialmente con Jezabel, eso trajo crisis, desorden, perversión sexual sobre todo el pueblo. Y dice la palabra de Dios, estoy a modo de introducción, dice la palabra de Dios que inmediatamente apareció Elías. Dice Elías Tisbita de Galat. Si usted pone a ver, el único profeta en la Biblia que no tiene descendencia es Elías. Si usted ve el profeta Jeremías, dice hijo de Hilcías. Si ve Eliseo, dice hijo de Safat. Y otros profetas decían hijo de fulano, venían de una descendencia. Sin embargo, Elías llegó, pero no dice quién era Elías, solamente dice Elías Tisbita de Galat. La palabra Tisbe representa una comunidad, una región, pero la Biblia tampoco la registra. En otra manera, Elías llegó enviado de parte de Dios, aleluya, a Israel. Porque en Israel había crisis, en Israel había caos, en Israel había situaciones difíciles. Y dice la palabra que cuando Elías llegó, viendo todo lo que pasaba allí en Israel, fruto de este matrimonio, ya que Acab no se encargó de desempeñar su función con el pueblo y Jezabel lo incitaba a levantar templos para adorar a Baal y a otros dioses. Ahora llega Elías y Elías suelta esta palabra y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá. Esta palabra que soltó Elías cerró los cielos, pero al mismo tiempo afectó al mismo Elías. Y todos sabemos que vino una sequía por todo el pueblo. Y la palabra de Dios empieza a hablar, aleluya. Y dice que luego de esta sequía Dios aparta a Elías y le dice, ve y escóndete al arroyo de Querit. Dios lo manda a esconder porque Elías todavía no estaba preparado para pelear contra una entidad llamada Jezabel. Elías era un hombre tosco, tosco. La palabra tosco era todavía Elías no había sido bien formado, aunque estaba lleno de dones. Hoy tenemos mucha gente llena de dones, pero sin formación. Cuánta gente haciendo daño por no saber, por no tener el entendimiento para dar la palabra de Dios. Y Dios lo envía a un lugar llamado el arroyo de Querit. El arroyo de Querit representa la teoría que Elías tenía que vivir. Y luego que salió de Querit, lo llevó a Sarepta de Sidón, donde él iba a ejecutar lo que había aprendido en el arroyo de Querit. Eso sería otro tema, pero estoy simplemente sobreabundando y estableciendo una idea. Sin embargo, la palabra de Dios aumenta y sigue diciendo, ahora Elías, cuando salió de ese lugar de la preparación de Dios en el arroyo de Querit y en Sarepta de Sidón, ahora Elías decide presentarse ante Acab. Y dice que Elías le dice a Acab, vayamos al monte Carmelo, convoca a todo el pueblo. Y todos sabemos lo que pasó en el monte Carmelo. Dice la palabra de Dios que allí se hicieron dos sacrificios, unos a Baal y uno a Dios. El Dios que respondiese era el Dios más fuerte. Y dice que Elías hizo una oración simple, sencilla. Y dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice que descendió fuego del cielo y quemó el holocausto. Y fruto de todo esto, dice que Elías le dijo al pueblo, tomen a todos los profetas de Baal y de Jezabel, aprésenlo. Y dice que Elías lo degolló, le cortó la cabeza en el arroyo de Sison. Todo esto causó una revolución dentro del pueblo. Y dice la Biblia en capítulo 19, donde voy a entrar,
fruto de la introducción que acabé de dar. Dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ahora, Elías exterminó a 850 profetas que le servían a Baal y a Acera. Todos estos profetas incitaron al pueblo a adorar a Baal. Ahora Dios le da una gran victoria a Elías. Y dice que Acab le dio las nuevas a Jezabel de todo lo que había hecho Elías. Y dice que cuando Elías hizo eso, Dios lo mandó a un lugar llamado Jezreel. La palabra Jezreel significa lugar de cosecha, lugar de bendición. Cada vez que Dios te da una victoria en medio de una guerra, Dios te pone en un lugar de bendición, en un lugar de cosecha. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que luego que Elías salió para Jezreel, ahora Cat le da la nueva diciendo, mira lo que hizo Elías. Y dice, cómo mató a espada a todos los profetas. Y dice que Jezabel soltó una palabra de sentencia y dijo esta palabra, así me hagan los dioses y aún me añadan si yo no le hago lo mismo a Elías. Y dice la palabra que Jezabel le envió un mensajero a Elías. La palabra mensajero, lo que significa aquí, que Jezabel le envió a una persona que se parecía a ella. Jezabel era hechicera. Jezabel era adoradores de ídolos. Jezabel convocaba entidades espirituales y le envió un mensajero para que maldijera a Elías. La palabra maldición lo que quiere decir hablar mal. Este mensajero todos los días iba donde estaba Elías, importunándolo y hablando cosas negativas, intimidando a Elías, creándole miedo a su estado emocional. Y dice la palabra del Señor aquí que le envió el mensajero porque Jezabel tenía planes de matar a Elías y hacerle lo mismo que le hizo a los profetas de ella. Y dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. La pregunta es, ¿cómo un hombre de Dios que hacía descender fuego del cielo, era un hombre de Dios que escuchaba la voz de Dios? Vemos que este hombre llamado Elías sale de Jezreel por miedo a Jezabel. La pregunta es, ¿por qué Elías se fue si fue Dios que le dijo que se quedara en Jezreel? Este hombre no consultó a Dios. Este hombre se descuidó en el camino. En otra palabra, cada vez que tú tienes una guerra espiritual, cada vez que Dios te da una victoria, tú no puedes descuidarte en la oración. Elías no esperó el contraataque del enemigo, pero cuando el contraataque vino, Elías estaba descuidado. Y el descuido hizo que sus emociones fueran afectadas. El descuido hizo que Elías, aleluya, se sintiera intimidado. Y vemos que Elías sale corriendo y dice, y Elías se fue, se levantó, pues que vio el peligro. Parece que Elías se tomó una pastillita llamada desubicatex. Elías estaba desubicado. Elías se fue sin consultar a Dios y salió del lugar donde Dios lo había colocado. Y dice, se fue para salvar su vida y dice, y vino a Berseba. La palabra Berseba significa volver al principio. Y dice que está en Judá y dejó allí su criado. Lo que me llama la atención es que la palabra que soltó Jezabel y el mensajero que envió produjo en la vida del profeta miedo e intimidación. Ahora vemos a Elías con un estado emocional sensible. Por eso al principio el tema que puse a todos nos pasa es que aunque Elías fuera un hombre de Dios, Elías era humano. Que aunque Elías hiciera descender fuego del cielo, Elías era humano. Que aunque Elías hubiese tenido todos los dones, Elías era humano. Y por eso dije, a todos nos puede pasar en el camino. Por más palabras que tengamos, por más horas que duremos orando, también somos humanos. Y vemos a un Elías ahora que entra en un estado emocional muy fuerte, salió del lugar y dice, dejó allí su criado. En otras palabras, Elías dijo, no voy a meter a mi criado en esta guerra espiritual. Y lo soltó y lo dejó. Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro.
y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. En otras palabras, vemos al hombre de Dios, al que hacía descender fuego del cielo, repitiendo la misma palabra que Jezabel. Jezabel, ¿qué dijo Jezabel? Así me hagan los dioses, así me añadan, que mañana te tengo así mismo, cortada la cabeza. Ahora vemos a un Elías repitiendo la misma palabra que Jezabel habló sobre él. A veces como hombres y mujeres de Dios, cuando entramos en un estado emocional, cuando nuestras emociones son avasallantes a nosotros, vamos a pensar y hablar lo mismo que Elías. A veces el enemigo va a entrar miedo en nosotros. A veces el enemigo va a ir contra nosotros. Lo primero que el enemigo va a atacar son nuestras emociones. Y vemos, dice el libro de Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Elías tenía emociones, Elías tenía sentimientos. Elías era un hombre humano. Gloria a Dios. A pesar de los dones, a pesar del ministerio que él tenía, Elías Elías tenía una humanidad. Y vemos que dice, y deseando morirse, a veces sin querer en el camino, cuando somos atacados, nosotros vamos a hablar lo mismo que el enemigo está hablando. Vamos a hablar y a repetir lo que el enemigo ha dicho de nosotros. Y así mismo estaba Elías, decía, quítame la vida. Ahora le está diciendo a Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Elías estaba cansado, estaba cansado. Elías estaba atormentado por la palabra que había soltado Jezabel sobre él. Cuando un tormento viene a tu vida, tú no duermes. Cuando un tormento viene a tu vida, tú estás intranquilo. Hay palabras que a nosotros nos sacan de casillas. Hay palabras y sueños que a veces la gente nos dice que nos mantiene a nosotros despiertos y no dormimos. Pero dice que Elías, dice, se durmió y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. En los momentos difíciles, en los momentos cuando nuestras emociones son muy atacadas, Dios siempre enviará a alguien para fortalecernos. Aquí le tocó a Elías que Dios le enviara un ángel. En momentos fuertes, a veces Dios nos enviará a una persona para levantarnos, una persona que va a orar por nosotros, una persona, gloria a Dios, que nos va a levantar, una persona que nos va a decir, sigue hacia adelante, porque a veces nos sucumbimos en la emoción, a veces estamos arraigados y nos aislamos. Salimos corriendo del ministerio, salimos corriendo de la guerra, salimos corriendo porque nos están atacando. Pero Dios siempre enviará a alguien para darnos una palabra. Dios enviará a alguien para levantarnos. Dios enviará a alguien para que comamos, nos profeticen, nos dé una palabra de aliento. Entonces dice la Biblia, versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Elías estaba sin aliento. La desesperación lo estaba conmoviendo. Gloria a Dios. Y dice que tomó agua. El agua le devolvió el aliento. Y dice, comió y bebió y volvió a dormirse. Elías seguía de la misma manera. Elías todavía seguía bajo el tormento de las emociones. Y dice, y volviendo el ángel de Jehová, ahora Dios volvió y le envió otra vez el ángel. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come. A veces una sola vez que Dios te envía a alguien no da resultado y Dios tiene que volverte a enviar a alguien otra vez para fortalecerte, para hablarte, para profetizarte, para levantarte. Y le dijo, porque largo camino te resta. Elías, cumple tu propósito. Elías, todavía tienes que continuar predicando la palabra de Dios. Elías, sigue y cumple la asignación que Dios te ha dado. A veces Dios va a tener que darnos dos toques. A veces Dios va a tener que levantar gente a nuestro favor. Gloria a Dios. Y dice el versículo 8, se levantó pues, comió y bebió. Mírenlo aquí, y fortalecido. Hay palabras que te van a fortalecer. Voy a hacer un paréntesis aquí rapidito. Hay algo que yo lo hablo que se llama el ministerio de la presencia. A veces sin querer nosotros estamos agotados.
A veces pasamos por situaciones donde un ser querido murió. A veces estamos viviendo una agonía muy fuerte y lo único que nosotros necesitamos es que alguien nos dé acompañamiento. No es que alguien nos diga, mira, ya se fue, ya murió, no llores más. No, todos sabemos, hay que llorar, hay que sufrir, hay que sacar de nuestro corazón ese dolor que hay. Pero a veces lo único que necesitamos es el ministerio de la presencia. El ministerio de la presencia lo vivió Job. Job tenía 3 amigos que en medio de su situación siempre estuvieron ahí con él. Y Job lo veía y con eso él se sentía complacido. Gloria a Dios. El ministerio de la presencia es poderoso. El ministerio de la presencia representa que aunque no te digan nada, la gente ve que fulano está ahí. Bueno, la líder de intercesión llegó a la casa. Es verdad, no se me ha acercado, pero con solo yo verla, para mí es suficiente. El ministerio de la presencia hace que tu corazón arda y tu espíritu se levante. Gloria a Dios. Cierro el paréntesis. Y dice, y se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. La pregunta es, Dios le envió 2 veces el ángel para que le hablara, pero vemos que Dios permite que él dure 40 días y 40 noches caminando. En otras palabras, Dios le permitió a Elías que reflexionara. Hay momentos en nuestra vida que queremos escapar del ministerio. Estamos agotados. Estamos muy cargados, no tenemos más fuerza, pero llega un momento que Dios sabe por la situación, por el agotamiento, por el estado emocional en que te encuentras, has sido atacada, aleluya, está bajo un tormento, quieres salir corriendo y Dios dice, déjame darte un tiempo para que reflexiones. Dios le dijo a Elías que reflexionara para que Elías supiera las decisiones que le estaba tomando. Elías no consultó a Dios para salir del lugar donde él lo colocó. Elías se fue él solo. Elías no pidió consejo. Elías no se le acercó a nadie. Elías salió por miedo e intimidación. Y dice que 40 días, un tiempo de reflexión, un tiempo para recapacitar, un tiempo para pensar. Y dice que Elías llegó a Oret, el monte de Dios. Y aquí viene lo grande, el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva. Ahora vemos que Elías, sus emociones empezaron a gobernar. Ahora vemos a un hombre que entra en un cuadro de depresión. Se aisló, se encuevó y se alejó de la gente. Incluso se alejó de Dios. A veces las cargas, las situaciones que vivimos, sin querer queriendo, entramos en un cuadro de depresión. No hablamos con nadie, no nos acercamos a la gente, no decimos cómo nos encontramos, pero Dios sí lo sabe. Pero tampoco consultamos a Dios porque no queremos soltar las cosas en el momento adecuado. Y dice que Elías se mete en una cueva y dice que vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, Dios no le dijo a Elías, ¿dónde estás? Sino que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué tú haces aquí, Elías? En otras palabras, Elías, yo no te dejé aquí. Elías, yo no te coloqué aquí. Elías, yo no te mandé para acá. ¿Qué tú haces aquí, Elías? Lo que yo veo aquí es cómo Dios se metió en la cueva. Dios se mete en el lugar y en el estado donde tú te encuentras porque para Dios tú eres importante. Y Dios sabía que Elías estaba pasando por un cuadro emocional. Pero Dios decide visitar a Elías y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y vemos el versículo de Dios que Elías le responde y le dice, he sentido un vivo celo por Jehová. Vemos a un Elías que no le habla nada del cuadro que él tiene. Vemos un Elías que simplemente busca una justificación delante de Dios y le dice, he sentido un celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. He sentido celo y dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han dejado tu palabra, han derribado tus altares, ya no te adoran. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí vemos un cuadro que Elías tiene. ¿Cuál es el cuadro? Elías tiene miedo. Elías quiere justificar su miedo delante de Dios.
Elías le lleva un argumento sin evidencias. Elías no le habla del cuadro que él tiene. Elías simplemente quiere justificar lo que él está viviendo. Y vemos que Dios, cuando Elías le da esta respuesta, Dios no le habla nada de lo que Elías le dijo. Simplemente el 11 dice y él le dijo, Elías, sal fuera. En otras palabras, Dios le está diciendo, Elías, yo no te voy a sacar de aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo no te metí aquí. Elías, como tú mismo viniste a encerrarte aquí, lo único que yo te puedo decir, sal de esa condición en la que tú te encuentras. Sal de ese estado y de ese cuadro en el cual tú estás. Yo vengo aquí a visitarte, pero lo único que yo quiero es que tú reacciones. Lo único que yo quiero es que tú hagas una acción de salir. Sal del estado en el cual tú estás. Sal de la cueva, Elías, sal fuera. No vemos a Dios respondiéndole lo que Elías, la justificación que le tiene. Y dice Dios, ponte en el monte delante de Jehová. La pregunta, ¿por qué Dios le dice, ponte delante del monte? El monte que vemos ahí me habla del monte Ored. Pero antes de llamarse el monte Ored, se llamaba el monte Moriah. Y ese fue el lugar donde donde Abraham había presentado a Isaac como sacrificio. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, Elías, ponte delante del monte, porque en ese monte yo hice grandes manifestaciones, en ese monte yo hice milagros, en ese monte yo me manifesté. En otras palabras, Elías, yo soy tu seguridad. Cuando tú veas el monte, tú me vas a ver a mí. Yo soy tu seguridad. Yo soy tu salida. Yo soy quien te va a dar vida. Yo soy quien ha dado una palabra sobre ti. Elías, yo soy la seguridad que tú necesitas. Y aquí que Jehová pasaba. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Aquí vemos algo. Dios está hablando con Elías. Dios fue a la cueva con Elías. Dios le está diciendo a Elías que salga, porque Elías conocía a Dios por diferentes manifestaciones. Una de las manifestaciones que Elías conocía de Dios, es que Elías conocía a Dios cuando descendía como fuego. Donde Elías estaba, había un gran estruendo. Y vemos que dice Dios y dice la palabra, y Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el terremoto. ¿Qué pasa con esto que Dios le está diciendo a Elías? Elías conocía a Dios con muchas manifestaciones, pero hubo algo. Dios le está diciendo, Elías, yo no estoy en el viento. ¿Qué representa? El viento representa cosas que en un momento tú vas a perder, cosas que van a sacudir tu vida. Pero dice que Dios no estaba en el viento. El fuego representa cosas que Dios va a quemar en ti, cosas que Dios va a desechar, que no te van a ayudar en el camino. El terremoto representa cosas que Dios va a permitir, aleluya, que sean sacudidas en tu vida, que salgan de ti. Y al final Dios le dice, pero vino un silbo apacible. En otras palabras, Dios le está diciendo, Elías, Elías, el fuego, el viento y el terremoto representa circunstancias en tu vida que tú vas a vivir. ¿Por qué? Porque cuando el viento viene, es que estás preocupado. Elías tenía un tormento en su vida. Cuando el viento vino, a nosotros nos pasa. Cuando nosotros estamos con situaciones, con deudas, aunque Dios te hable, tú no lo vas a escuchar. Porque tu mente, tu cabeza, tu pensamiento están en las situaciones que estás pasando. Cuando te vienen terremotos en la vida, que te vienen de repente, deudas, situaciones, llamadas, aunque Dios te quiera hablar, tú no le vas a poner atención a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tu mente está enfocada en el problema. Tu mente está enfocada en resolver la situación. Tu mente está enfocada en salir del problema que estás viviendo. Cuando viene ese fuego de repente, cosas inesperadas, la muerte de un hijo, la muerte de una abuela, situaciones que vienen, aunque Dios te quiera hablar, tú no vas a poder oír. Y así estaba Elías, cargado, situaciones.
estaba perseguido por Jezabel, carga por el pueblo, situaciones que se le levantaron y Dios quería hablarle, pero Elías no escuchaba. Pero dice la palabra de Dios, pero tras el fuego, un silbo apacible. Elías no conocía el silbo apacible de Dios. Para Elías eso era algo diferente, era algo desconocido. Y de repente, en el silbo apacible, Dios lo que está diciendo, Elías, de la única manera que tú me puedes escuchar es cuando tú entres en quietud delante de mí. Elías, suelta la carga, suelta la familia, suelta la depresión, suelta la enfermedad, suelta las situaciones, suelta aquello que te agobia, suéltalo para que tú puedas escucharme. Mientras tú estés cargado, mientras tú estés con deuda, mientras tu mente esté enfocada en las situaciones de la vida, en la deuda que tiene el tío, el amigo, si tú sigues contando con lo que tiene en el banco, no me vas a prestar atención. Elías, suelta las cargas. Elías, suelta eso que te está agobiando y concéntrate, aquíétate, empieza a meditar en mí y así me vas a escuchar. Y ahora vemos que el silbo apacible lo que representa es quietud, tranquilidad, pasividad, meditación, diciendo, es de la única manera que tú me vas a escuchar. Y de repente el versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, ahí fue donde Elías lo escuchó, cuando Elías se calmó, cuando Elías entró en un estado de meditación, cuando Elías empezó a soltar las cargas, y dice, y lo oyó Elías, y dice, y cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. O sea, Elías no había salido de la cueva. Elías seguía en la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Todavía Elías seguía encuevado. Todavía Elías seguía aislado. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y el 14 nos habla lo mismo que leímos anteriormente. Elías volvió y le saltó con el mismo argumento. He tenido un vivo celo por Jehová, que han dejado tus altares, han dejado tu pacto. En otras palabras, Elías no entendió lo que Dios le estaba hablando. Elías entró en una amargura de espíritu. Y dice, y Elías le sale con el mismo argumento. Y Jehová le dijo, vuélvete por el camino. En otras palabras, Elías, tú vas a seguir con la misma oración. Elías, tú vas a seguir con la misma palabra. Elías, tú vas a seguir con el mismo comportamiento. Elías, yo sé que tú estás en un estado de presión, pero yo vine aquí a ayudarte. Pero lo único que yo te puedo decir es sal de ahí. Yo no te voy a sacar. Yo quiero que tú salgas. Yo quiero que tú me veas. Yo quiero que tú me oigas. Pero Elías se quedó en la cueva y Elías siguió en el mismo argumento. Elías no soltó la misma querella. Elías no soltó la misma queja. Y Dios tuvo que tomar una decisión. Vemos un Dios que dice, Elías terminó. Elías no quiere continuar. Elías se rindió. Y déjame decirte, a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Elías se rinde. Y ahora vemos que en el 15 le dice, mira, Elías, vete, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y ve y cumple tu función. La función que yo te puse fue a ungir personas. Es el ministerio tuyo, ungir gente para capacitarlo para el ministerio. Y yo quiero que tú vayas y unjas a Hazael por rey de Siria, unjas a Jehú como rey de Israel y la otra parte. Y ahora yo quiero que tú mismo vayas y unjas a Eliseo en tu lugar. Wow. Yo imagino cómo se puso Elías, Dios diciéndole, te voy a quitar del puesto, porque ya veo que tú no quieres continuar. Te he hablado, he buscado toda la forma, pero tú te has rendido. Dejaste que las emociones te dominaran. Dejaste que los sentimientos te agobiaran. Te has hecho presa de las emociones.
y ha decidido abandonar el ministerio. Y dice la palabra al final, y dice el 17, Dios le da una serie de instrucciones, y el 18 me llama la atención y le dice, y yo haré Elías que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no han doblado, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. En otras palabras, Elías dijo una expresión: Señor, yo soy el único que he quedado. Elías se creía la última Coca-Cola del desierto. Elías se creía que él era lo máximo. Elías entendía que ya no había más profetas sobre Israel. Y Dios tuvo que decirle, Elías, yo quiero que tú entiendas algo. Tú sabes cuál ha sido tu problema, Elías. ¿Sabes cuál ha sido el problema tuyo, Elías? Y es que tú te has creído que tú eres el último, Elías. En otras palabras, Elías, el problema tuyo es que tú te has desconectado. Elías, tú entiendes que tú eres el único que tiene el problema, que tú eres el único que está bajo guerra, que tú eres el único que tiene persecución. Déjame decirte, Elías, que hay 7,000 que están pasando por el mismo problema que tú. Hay 7,000 que han sentido la guerra. Hay 7,000 que han estado en depresión como tú. Hay 7,000 que han estado bajo ese estado emocional. Hay 7,000 que han pasado por ese cuadro. Pero la victoria de ellos es que ellos se han conectado. El problema tuyo, Elías, que te has aislado. Elías, tú te has ido solo. Elías, tú quieres pelear solo. Elías, tú quieres hacer todo solo. El problema tuyo es que no te quieres conectar con nadie. Elías, si tú te hubieses conectado con los 7,000, a lo mejor te hubiesen levantado y te hubieses seguido en el ministerio. Elías, el problema tuyo es que tú no quieres unirte a nadie, tú quieres ser solo. Y en este camino nadie es solo, ni Dios es solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elías, el problema tuyo ha sido de conexión. Hay 7,000 que se han unido y se han mantenido firmes. Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal porque uno ora por el otro. Se juntan a orar, comen juntos, se hacen compañía, hacen retiros, hacen vigilia. El problema tuyo es que te ha creído superior a ellos. Elías, ese ha sido tu problema. No te ha querido, no quieres conectarte con nadie. Si tuviese conectado, tuvieses refinado, tuviese fortalecido y hubiese seguido tu camino. Así que, amados, gloria a Dios. Este pasaje el Señor me lo dio esta mañana a las 5 de la mañana. Y el Señor quería, yo tenía otra palabra, pero el Señor me habló y me dijo, dale esta palabra a ellos en plataforma. Dile a ellos que a todos en el ministerio no puede pasar lo mismo que Elías. Elías vivió un estado fuerte de depresión. Elías se dejó intimidar, un hombre que obtuvo grandes victorias en Dios, un hombre que juzgó, un hombre que Dios lo preparó en el camino, pero al final de cuentas, se dejó intimidar. No podemos acusar ni señalar a Elías. ¿Por qué? Porque Elías era humano. Elías tenía defectos como nosotros. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Pero lamentablemente, el problema de Elías fue que no se conectó con nadie. Por eso dice la palabra de Dios, cuando dos o tres se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre, Él se lo dará. El problema de Elías fue que no se conectó con nadie. Lo último que quiero resaltar en esta mañana es decirte, la victoria está es que cuando nos unimos, cuando estamos juntos y nos podemos levantar el uno con el otro. Así que Elías nos deja una gran enseñanza en esta mañana. ¿Y cuál es la enseñanza? No pelees solo, no te aísles. Aunque estés bajo una situación emocional, aunque te presentes un cuadro de depresión, pide ayuda. Busca gente que oren por ti. Busca personas que oren, te unjan con aceite. Busca personas que te levanten y fortalezcan, porque también eres humano. Así que, hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre del Señor. Así que hemos soltado esta palabra y espero que esta palabra haya sido de edificación y de bendición para su vida.
Dios le bendiga. Si hay alguien que quiera aportar sobre la palabra.